Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Estamos listos? Esperaremos un poquito más. Bien, empezamos. Esperaremos entonces. Ya está.
Buenas tardes. Creo que ya podemos comenzar. Buenas tardes, entonces comenzaremos. Vamos a... ¿Se ve? Bien. Buenas tardes, profesor Hurtado, estimados alumnos. Vamos a revisar lo que corresponde a úlcera péptica y vagotomía. Yo soy el doctor Guillermo Chávez Reyes y, como siempre, en compañía del doctor José Fernández. Antes de la revisión de la úlcera, vamos a delimitar dónde nos ubicamos. Sabemos que el estómago es un órgano tubular dilatado, más dilatado que el resto, que está ubicado entre el esófago y el duodeno. Y tiene sus medidas entre 25, 12 y 8 centímetros respectivamente. Más o menos su capacidad varía entre 1000 y 1500 centímetros cúbicos. Tiene 4 partes. El cardias, que es la unión con el esófago, el fondo, el cuerpo y el antro. En 2 caras, una cara anterior y una cara posterior, y 2 bordes, una curvatura menor y una mayor. Hay que acordarnos de este nombrecito, cisura angular, cisura angulares en inglés, ¿no? Que va a ser que es un punto de reparo para la división del cuerpo y el antro, y además este es un punto de reparo para un tratamiento de una úlcera péptica duodenal. Desde el punto de vista de la histología, vamos a revisar que el estómago tiene una mucosa, que es todo esto, cuyo límite inferior es la muscular de la mucosa. Es un músculo delgado, pero en la mucosa vamos a encontrar al epitelio, en estas flexuras. Entre flexura y flexura hay un espacio que se llama fosito cripta gástrica. Al fondo de esta flexura hay un cuello, y del cuello van a formarse las glándulas gástricas. Y en la glándula gástrica, las células que nos importa, que nos interesa, son las famosas células parietales y las células principales. Principal productor de pepsina y parietal productor de ácido clorhídrico. Debemos tomarle importancia a estas células que existen en el cuello. Estas células son células reparadoras, son totipotenciales, que tienen la capacidad de regenerar las células que van muriendo, que se van desgastando, tanto hacia la parte superior, o sea, hacia el epitelio, como la parte glandular. Hacia la parte del epitelio, cuando un epitelio se lesiona, entonces más o menos el tiempo de reparación dura entre 4 a 6 días. Pero cuando se destruyen las células de la glándula, demora meses. Entonces es importante tener este concepto, porque en este capítulo, que es la úlcera péptica, vamos a tocar este tema cuando las células del epitelio son lesionadas. Luego de la muscular de la mucosa viene la submucosa, la capa muscular con 3 subcapas y la serosa. Esa es la histología. Antes de revisar la úlcera péptica gástrica y duodenal, vamos a revisar las generalidades que corresponden a la úlcera péptica de los 2 órganos, de las 2 partes. Entonces, tenemos primero que definir qué cosa es una úlcera péptica. Es una solución de continuidad, erosión, disrupción, falta de tejido de la mucosa gástrica y duodenal, que generalmente se va a comprometer hasta la altura de la muscular de la mucosa. Por eso es importante revisar la histología. Si esto se hace persistente por los factores irritantes,
Entonces, esto va a terminar, el final va a ser las complicaciones de esta úlcera péptica que todavía está localizado a nivel de mucosa. Desde el punto de vista de epidemiología, se sabe, esto es una estadística de Estados Unidos, que más o menos 500.000 casos nuevos al año, casi 4 millones de recurrencias anuales, y la prevalencia es más o menos de 1.8% en pacientes que tienen Helicobacter pylori. Hay que reparar en este nombrecito, Helicobacter. También es importante la relación que existe en aquellas personas que tienen el grupo sanguíneo que se hace más frecuente úlcera péptica. Y en aquellos familiares que han tenido úlcera como antecedente. No es hereditario, pero sí hay que tener presente que más o menos el 50% de los hijos que han tenido padres con úlcera péptica van a ser úlcera péptica. Y siempre en cuando pues, estén relacionados pues, a los hábitos, ¿no? Ya sea las dietas, gaseosas, tabaco, café, etc. O cuando hay una gastritis persistente que no le da importancia, como la gastritis no duele mucho, salvo que sea una gastritis aguda, severa, entonces eso también va a terminar en una úlcera. ¿Y qué cosa es una gastritis? Una gastritis son lesiones puntiformes, como que con una aguja hiciéramos unos huequitos en un papel. Más o menos esa sería la comparación de una gastritis. En cambio, la úlcera ya es una solución de continuidad grande, es una herida. Y también acá es importante los factores, el factor psicológico, el estrés. La mucosa gástrica tiene su mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa tiene 3 niveles. El primer nivel es el preepitelial, o sea, el que está delante de las células superficiales del estómago. Y este se llama moco. Es un moco que tiene 2 capas. La capa más superficial es más fluida, la capa más profunda que está adherida a la célula es más densa. Y este moco tiene en su composición el bicarbonato, que le va a dar la característica de ser neutro. La acidez que está en relación con la superficie celular es neutro, que va a competir contra la acidez, con la ácida del lumen gástrico. El lumen gástrico sí es ácido, porque su pH va a ser de 1, 2 o 3. En cambio, si hablamos del moco, el bicarbonato, su pH va a ser 7, neutro. Esa es una de las características que va a mantener el bicarbonato. Y tiene unos fosfolípidos que hacen el papel de surfactante. O sea, ¿qué sucede? Sucede de que todo contenido que ingresa al estómago no se detiene, resbala, se cae, no se adhiere. Esa es la característica de ser surfactante. Esa es la característica del mecanismo de defensa preepitelial. En cambio, en la parte celular, en el epitelio celular, tenemos 2 lugares, la capa, lo que ocurre en la célula superficial y lo que ocurre en la célula parietal. En la célula superficial vamos a encontrar la composición del ácido carbónico. Y el ácido carbónico, al entrar en contacto con la anhidrasa carbónica, ¿qué va a formar? El bicarbonato, o sea, esta sustancia que va a pasar al moco. Y nos va a sobrar un radical H. Ese radical H del bicarbonato, al combinarse con OH, va a reconstruir el agua para hidratar. Simultáneamente, la célula parietal, su función es secretar ácido clorhídrico. ¿Hacia dónde va a pasar? Hacia el lumen, porque ese ácido viene
con un pH del 1 al 3. Pero esa producción de ácido clorhídrico no es solo. Simultáneamente las células parietales también producen bicarbonato. O sea, esta sustancia que va a producir la neutralidad del moco para que no dañe el ácido, el contenido ácido del estómago. Y este bicarbonato va a pasar a la microcirculación, creando un microclima neutro. Y esto se llama marea alcalina. Luego tenemos, aparte de las células, tenemos las uniones celulares. Esta imagen se ha corrido, ¿no? El epitelio, en la superficie, cada célula descansa sobre una membrana basal, que es hermético, que es microtubular. Y además, entre célula y célula hay estas uniones, o sea, nada puede pasar entre la superficie de las paredes de la célula. Toda sustancia que va a atravesar la pared de la célula lo va a hacer por mecanismo activo o pasivo a través de las células. Pues esto no debe haber una disrupción a este nivel. Al mismo tiempo, otro del mecanismo de defensa es que va a haber esta renovación celular constante, les decía, cuando le presentaba el cuello que está entre la fosita gástrica y la glándula gástrica, ahí están las células embrionarias totipotenciales, que van a renovar constantemente cualquier daño celular. Y tenemos a la prostaglandina, que va a venir a través de la circulación, y también la prostaglandina es producida por la célula superficial. Y esta prostaglandina tiene la función de estimular o sea, ¿a quién estimula? Acá, para que prolifere la función celular. Estimula. Y al mismo tiempo inhibe la secreción ácida. Por lo tanto, protege a las células superficiales. Ese es el papel de la prostaglandina. Además de que vamos a tener a los factores de crecimiento que existe en todo nuestro organismo para reparar a los tejidos. Todo esto son los mecanismos de defensa. Y el tercer elemento está debajo del epitelio. ¿Dónde? En los capilares vasculares. Ahí va a venir el oxígeno y va a venir los nutrientes. Si falta el oxígeno, se producirá hipoxia. Si la hipoxia es persistente, se producirá necrosis. Por lo tanto, esa necrosis va a producir una disrupción a nivel celular. Y acá se los presento en esquema, ¿no? Acá tenemos al moco. Dos capas, superficial y profunda. El fosfolípido y su pH neutro. pH neutro. Tenemos la capa, la segunda defensa de la celular, donde se van a formar las prostaglandinas. Y la tercera, la microvascular. Cuando este moco se daña, va a ocurrir este fenómeno por todos estos mecanismos agresivos o agresores. Tenemos otra imagen para entender mejor. Acá están las capas celulares de la superficie, que es de acá para arriba. Aquí está el cuello. Este va a ser el lugar donde se van a reparar el desgaste tanto de la superficie celular como de la glándula. Y el moco está sobre ello, con pH neutro, que va a impedir el contacto del contenido gástrico ácido, o sea, del ácido clorhídrico y de la pepsina, con el epitelio. Y finalmente, el tercer nivel es la microvascular. Este es otro muy parecido, ¿no? Bicarbonato,
pH 7, células completitas, epitelio y la vascular. Cuando se va a originar una úlcera péptica, vamos a tener los factores condicionantes. ¿Quiénes producen úlcera péptica? Y tenemos tres grupos. Un primer grupo es el que está constituido por estos factores agresores, que es el ácido clorhídrico, pepsina, alcohol, AINES, esteroides, sales biliares. Y que van a dañar a la mucosa, pero en un mecanismo que va a depender de la integridad que acabamos de describir. Si la integridad se mantiene, esto no hace daño. Por eso es que podemos bebernos unas cervecitas, ¿no? Inclusive hay mucha gente que consume AINES a veces sin indicación médica, etcétera, etcétera. Entonces, este moco va a ser impedido que se haga una úlcera péptica. Y el otro es el factor del estrés y el tabaquismo. Estos dos factores no hacen el daño directo a la mucosa, o sea, por falla de la mucosa, por falla celular, sino por vasoconstricción, hipoxia y necrosis. Y el tercer factor es esta bacteria gram negativa que se llama Helicobacter pylori, que va a dañar a la célula en forma directa, daño directo hacia la célula. Entonces tenemos estos tres factores que van a condicionar a que se produzca la úlcera péptica. Esta imagen, espero que lo recuerden. Nuestra naturaleza está constituido por todas nuestras barreras que acabamos de revisar. Y a eso le agregamos pues, la histamina y las prostaglandinas, ya lo hemos mencionado. Pero estos factores defensivos, nuestra naturaleza está preparada solamente para estar en equilibrio con estos dos, porque esto es lo natural. Esto es lo que ocurre normalmente. No contaban con la astucia de que pueden haber unos factores agresores. Por eso he puesto esta imagen con miedo, con susto, ¿no? Que van a producir un desequilibrio entre los factores defensivos y los factores agresivos. Si solamente existiera nuestra defensa natural, el factor natural con estos dos, bien difícil que se produzca una agresión a la mucosa, ¿verdad? Porque es un equilibrio, la naturaleza está hecha para eso. Pero si le agregamos cualquiera de estos, recuerden todos estos, ¿no? El AINES, ácido salicílico, esteroides, sales biliares. Las sales biliares es un enemigo de la mucosa. Alcohol, tabaco, estrés, y otra vez aparece ya el helicobacter. Estos son los que van a producir el desequilibrio para que se produzca una lesión, una agresión hacia los factores defensivos. Este es el Helicobacter pylori. Se los presento en imagen, la foto, para que lo recuerden. Es una bacteria gram negativa. Se sabe estadísticamente que esta bacteria está presente en el 95% de las úlceras duodenales y en el 85% de las úlceras pépticas gástricas. O sea, no es raro, es muy frecuente. En todo caso, si eradicáramos a este HP, la recurrencia de las úlceras pépticas serían mínimas, no serían muchas. En conclusión, la recurrencia, la mayoría, es que no se ha erradicado a esta bacteria. ¿Con qué se va a hacer el diagnóstico? Esto necesita una mención especial, ¿no? ¿Con qué se va a hacer el diagnóstico del Helicobacter? ¿Con qué lo vamos a mirar a este enemigo? Con la endoscopía. Lo ideal, lo mejor, es la endoscopía. Porque va a permitir hacer la biopsia. Y la biopsia nos va a permitir dos cosas en su estudio anatomopatológico.
nos va a descartar la presencia de una neoplasia y al mismo tiempo nos va a descartar o confirmar la presencia del helicobacter. Esta es la única y mejor prueba de diagnóstico. Pero también se puede hacer el diagnóstico con el cultivo del jugo gástrico, el test de la ureasa, el test del aliento, pero no es muy confiable, ninguno de ellos. Los no invasivos no son confiables. Probablemente nos sirvan para el seguimiento. Si ustedes leen las revistas serias, van a decirnos de que el control del Helicobacter pylori después de un tratamiento adecuado, después de un mes o mes y medio, debe repetirse la endoscopía. Por si acaso, la endoscopía no hace ningún daño. El único daño que existe es el miedo, es el temor. Entonces, se puede hacer endoscopía cuantas veces sea necesario. Y en el tratamiento tenemos varios esquemas, aparte de estos tres que son los más comunes. Una mezcla de un bloqueador y dos antibióticos, ¿no? Ese es el tratamiento. Porque además de ser un parásito, una bacteria, este es muy resistente al tratamiento. Acá están sus dosis, se los presento y los horarios de administración. Lo que sí debo precisar que el tratamiento debe ser de 7 a 10, pero generalmente 10 días, por la importancia de la severidad de la resistencia al tratamiento. Los esquemas ahora vienen completos a 10 días, pero están apareciendo literaturas, yo no sé si son muy serias o no, son series pequeñas donde están dando tratamientos de 5 días. Se los pido, por favor, no lo haga, porque estamos viendo, si recuerdan, el 95% de la úlcera péptica tiene Helicobacter pylori. Y después de concluido estos 10 días de tratamiento, hay que hacer un control posteriormente endoscópico. Ahora, ¿quieren vigilar? Bueno, hay que hacer pues, el test del aliento, el test de la ureasa, pero después de confirmar que ya no tiene. Una mención especial, los AINES. ¿Por qué? Porque los AINES están siendo utilizados muy frecuentemente por nuestros querido público, todos. Le duele la muñeca, AINES. Le duele la uña, AINES. Le duele el alma, AINES. Le duele el almanaque, AINES. Entonces, y sabemos que el AINES hace daño. Y hace daño en dos niveles. En el preepitelial, ¿qué produce el AINES? Altera la composición del moco al inhibir la producción de bicarbonato. Y además altera la secreción del moco de las células epiteliales. Entonces, ¿qué sucede? El pH disminuye, el pH se hace ácido y por lo tanto hay exposición de la célula epitelial al jugo gástrico y va a producirse la disrupción del tejido. El otro mecanismo, inhibe la síntesis de prostaglandina. ¿Qué dijimos de la prostaglandina? Que permitía la regeneración celular e inhibía la secreción gástrica. En este caso, el AINES hace lo contrario. Altera el mecanismo de regeneración celular y estimula la secreción gástrica. Recuerden que de por sí, por naturaleza, las células epiteliales se van desgastando normalmente y van siendo reemplazados constantemente por las células del cuerpo. Y si a eso le agregamos el AINES sí pues daña en forma severa. La úlcera péptica tiene un origen por el aumento o la presencia de los factores agresivos que hemos revisado. Todos estos factores, absolutamente todos, van a producir úlcera péptica. Recuerden todos, por orden. ¿No es cierto? Entonces, ese es uno de los factores agresivos. O
por la disminución de los factores defensivos. O sea, se alteró moco, no hay producción de prostaglandinas, etc. O mixto, ¿no? Ambos. Entonces la mucosa se daña, se produce una solución de continuidad y viene la presencia de náusea. ¿Quiénes son los responsables? Los factores agresivos, todos ellos. Por lo tanto, si nosotros ubicamos el factor agresivo, tenemos que optimizar el tratamiento para evitar las recidivas. Si no, va a recidivar. Este es el daño que ocurre. Este es normal, pH neutro. Acá, contacto de células epiteliales con el pH 1,2, destrucción celular, inclusive destrucción vascular. Úlcera péptica. Cuando tengamos un paciente con úlcera péptica o con un problema gástrico, no se olviden de estos 5 signos de alarma. Pérdida de peso, vómitos recurrentes, disfagia, hemorragia digestiva, inclusive o microscópica. No necesariamente tiene que ser una hemorragia digestiva alta masiva, sino microscópica y alta. Cuando ustedes interroguen a un paciente y están frente a estos signos, por favor, denle importancia, hay que estudiarlo bien, porque puede tratarse de un adenocarcinoma, ni siquiera de una úlcera. Pero una úlcera péptica, mientras no tengamos una biopsia, no podemos descartar que no se trata de un adenocarcinoma. Cuidado con eso. ¿Cómo se trata la úlcera péptica? ¿Cuál es el objetivo? Primero, reposo gástrico, por supuesto. Aliviar el dolor, cicatrizar, permitir que se cicatrice la úlcera, prevenir que no se complique, prevenir que no recurra a la úlcera. Ya la curamos, que no vuelva a producirse la úlcera. Y corregir los factores de riesgo, ¿no? El que fuma tendrá que dejar de fumar, el que bebe tendrá que dejar de beber, etcétera, etcétera. Y acá tres cosas importantes, ¿no? La mayoría de los sintomáticos de úlcera péptica ya tienen la enfermedad por lo menos más de 2 años de antigüedad. O sea, no es que la úlcera péptica se ha producido en una semana, en 2 semanas, no. Es un paciente que ya tiene un problema antiguo. Y la recurrencia al año es hasta el 75%. Por lo tanto, hay que eliminar estos dos, que son los mayores productores de úlcera péptica, o sea, los más frecuentes. Eliminar el Helicobacter pylori y eliminar el uso de aire. Las medicinas que existen están para diferentes niveles. Esta es la relación. Ahora la farmacodinamia, estudien, revísenlo cada uno de ustedes, porque es largo revisar uno por uno, pero tenemos, por ejemplo, los antagonistas de H2, o sea, los antihistamínicos. Uno de los primeros fue la cimetidina, y se ha dejado de usar porque produce ginecomastia en el varón. Y ahora el que se usa muy frecuentemente es la ranitidina. Los inhibidores de bomba de protones, por supuesto, muy conocidos todos estos productos. Este medicamento ha evitado enormemente la producción de úlcera y sus complicaciones. En mi generación se veían muchas complicaciones, inclusive de estenosis, que ahora vemos muy raro. Una úlcera péptica bien tratada no debe llegar a la cirugía, porque los inhibidores de bombas de protones son los que han evitado. También tenemos el otro tratamiento, que son los antiácidos, o sea, alcalinizan, ¿no? En el estómago, alcalinizan, se pegan a la mucosa y evitan que el ácido entre en contacto con la célula. Y luego el protector per se de la mucosa se pega a la mucosa y hace que pase el contenido. Otra vez, erradicar HP y las prostaglandinas que se usan muy poco
pero se están usando también las prostaglandinas. O sea, tratamiento en todos los niveles. Las complicaciones de la úlcera péptica son 4. La hemorragia, la perforación, la estenosis, los 3 de tratamiento quirúrgico, de necesidad quirúrgica. Y la 4ª, que es la recurrente o recidivante, que es la que se produce a cada rato. Se mejoró, regresó, porque siguen los factores agresivos, no se han corregido. Entre las complicaciones tenemos 3. La hemorragia, la perforación y la estenosis, como se había mencionado en el slide anterior. Lo que corresponde a hemorragia, vamos a tener una hemorragia microscópica que vamos a detectar cuando viene con una anemia marcada, una anemia ferropénica, una anemia por pérdida. Viene con 5, con 7, caminando el paciente, porque no es una anemia que se produce en una semana. Un choque hipovolémico con 7, con 5 está en peligro de muerte. Pero un paciente que tiene 5, 7, 6, viene pues con cierta dificultad, pero llega caminando. Y la macroscópica, que es un alto porcentaje, casi la mitad, son las hemorragias digestivas altas, son las hemorragias masivas. Y estas hemorragias digestivas masivas altas, generalmente es de origen gástrico. La segunda es la perforación, ya sea gástrica, generalmente en el antro, y la duodenal. Esta perforación puede ocurrir en lo que se llama bloqueada, o sea, se perforó la úlcera, cualquiera de ellas, e inmediatamente a esa perforación que acaba de ocurrir va nuestra baja policía del abdomen. ¿Quién es? El epiplo. Va y lo tapa. Evita que salga el contenido, ya sea gástrico o duodenal. Ese es el más difícil de diagnosticar, porque vamos a esperar la evolución de la peritonitis para diagnosticar, porque no ha salido mucho contenido gástrico intestinal, duodenal. Luego viene la perforación retroperitoneal. También es otro problema para el médico de diagnóstico difícil. Generalmente el dolor es severo, a veces con dolor que se irradia al hombro. Entonces, esta perforación generalmente se diagnostica también tardío, cuando ya es una peritonitis severa, un abdomen duro, que se llama abdomen en tabla. ¿Y qué vamos a hacer para corregir una perforación? Vamos a suturar el orificio. Vamos a cerrar el orificio. Y el profesor Graham, que era un médico, nos regaló una técnica. Esa técnica es importante recordarla y la vamos a recordar después. Y finalmente la estenosis pilórica es otra complicación, generalmente, pero esta complicación no es de necesidad quirúrgica, de emergencia. Esto es electivo. Esto tenemos que estudiarlo, tenemos que descartar si esa úlcera es benigno o maligno, la que está estenosando. Cuando se perfora una úlcera o un tracto gastrointestinal, no solamente estómago ni duodeno, puede ser estómago, duodeno, yeyuno, ilium o colon, vamos a encontrar que el aire ha pasado en forma libre al peritoneo. Y cuando pase el aire libre al peritoneo, vamos a ver esta imagen. Nuestros amigos semiólogos nos dicen que es una gaviota volando, ¿no? Donde vamos a ver un diafragma perfectamente delineado como si fuera lápiz en ambos lados. El hígado distante, porque este espacio real no existe, es un espacio virtual. Y este es aire. Este es aire y este es el estómago. Entonces, esta imagen es típico de una perforación. Ya no necesitamos hacer ningún otro examen cuando veamos esta imagen. Por favor, ya no estén pidiendo pues tomografía ni resonancias. ¿Para qué?
ya no es necesario. Suficiente esta imagen, con esta imagen es una perforación de víscera hueca y tengo que ir a cerrar ese orificio porque está saliendo contenido hacia el peritoneo. Y se está instalando, si ya no está instalado, el peritoneo. Entonces, para tomar esta imagen, hay que saber ordenar. Les voy a dar el tips. Generalmente en la orden dice, radiografía simple de abdomen. Si ustedes mandan esa orden, vamos a suponer que son pues 3 de la mañana, el paciente, el camillero lo lleva a la rayos X en la camilla echadito, el técnico está trabajando, está cansado, llega a rayos X, lo para y inmediatamente le toma la radiografía y lo echa. Ahí no va a salir el aire, porque no le hemos dado tiempo que el aire suba donde debe subir, hacia arriba, ¿no es cierto? Siempre todo el aire va hacia arriba. Entonces debemos poner una notita abajo. Primero, tomar tóraco-abdominal. Esta radiografía no está muy centrada, debe tener de acá hasta abajo, ¿no? Tóraco-abdominal. Antes de tomar la radiografía, tener parado o de pie al paciente por lo menos de 5 a 10 minutos. En ese espacio, en ese tiempo le vamos a dar, en esa actitud le vamos a dar el tiempo para que salga, para que el aire suba y nos dé una imagen así bien nítida, no una imagen dudosa. Entonces ya tengo el diagnóstico. Y si tengo el diagnóstico, ¿qué tengo que hacer? El parche de Graham, que tiene 4 pasos. Por favor, no se olviden. 4 pasos. Cuando una úlcera se perfora, va a haber sangrado de diferentes niveles dependiendo del tamaño de la arteria o del vaso que sea lesionado. Puede ser abundante, sí. Puede ser pequeño, sí. La mayoría es pequeña. Entonces recuerden ustedes lo que ocurre cuando hay una ruptura de un vascular. Viene el mecanismo de coagulación. Forman pequeños trombos y ya no sangran. ¿No es cierto? Por lo tanto, yo no puedo suturar esa perforación que tiene por lo menos 2-3 días. Para suturar yo debo condicionar una buena circulación. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cortar el bordecito. Todo el bordecito lo voy a recortar. Entonces voy a permitir que haya pues sangre capilar. Y esto que acabo de cortar, lo tengo que mandar ¿a dónde? Al patólogo, para que me estudie. Luego, el siguiente paso, voy a suturar la perforación, y como siempre, hay el riesgo de que esta perforación se abra, médicamente se llama dehiscencia, y para asegurar, llevo el epiplom y le pongo encima y lo fijo. 4 pasos. Reavivar borde, enviar la biopsia, si quieren llamarlo así, al patólogo, suturar y colocar el epiplom que se llama plástica. No debemos evitar ninguno de los 2 primeros, ni el tercero, ni el cuarto, perdón, porque el segundo probablemente es el más importante de esta cirugía, porque nadie me puede asegurar que esa perforación no es un adenocarcinoma que sea perforado. Un Bormann 2 o 3. Nadie me puede asegurar. Porque si nosotros no hemos hecho esta segunda parte, simplemente apurado o por lo que sea, hemos suturado y tiene un adenocarcinoma, vamos a darnos cuenta que esta perforación era un adenocarcinoma después de 3, 4, 5 meses, cuando todo está infiltrado y está metastasiado.
En cambio, si yo he hecho estas dos partes, si el patólogo encuentra que hay células cancerígenas, nos va a llamar, echa el estudio, va a decir, doctor fulanito, usted ha operado a un paciente hace una semana y tiene, su resultado es un adenocarcinoma. Entonces vamos a tener todo el tiempo de llamar al paciente, ir a su casa, traerla y colocar y ponerlo al paciente bajo los cuidados del oncólogo. Entonces le van a dar su calidad. A mí no me gustaría que después de haber hecho esta cirugía, en 3 meses, cuando está obstruido, el oncólogo me diga, ya no se puede hacer nada. ¿Y qué pasó con la cirugía de la perforación? No hicieron lo que tuvieron que hacer. Entonces, mucho cuidado con eso. En realidad, esto no debemos saltarnos todos los 4 pasos. Entonces, yo les voy a presentar acá un videíto y ustedes le critican, le dicen lo que tienen que decirle y ahí va. No tiene voz por si acaso. Ahí está la perforación. Ubicaron y de frente, no a suturar. No han reavivado el borde. Y no han mandado al patólogo. Es una cirugía laparoscópica, por si acaso, si no se han orientado. Por lo menos está subiendo el epiplo y lo van a fijar con las mismas suturas que ha cerrado la perforación. Están fijando el epiplo. Y ahí termina la cirugía. Este es el útero, por si acá están revisando. Bien. Entonces, cuando se trata de una hemorragia digestiva alta en úlcera péptica, la frecuencia es la que ya hemos dicho, que es de 30 a 40%. El tratamiento inicial es médico, por supuesto, es la reposición de volumen, inclusive de elementos sanguíneos. Luego la segunda parte viene la endoscopía, donde nos va a ayudar a ubicar el punto de sangrado. Pero ahora la endoscopía tiene una gran ventaja. Puede inclusive parar la hemorragia. Puede inyectar esclerosantes, vasoconstrictores, puede embolizar, puede colocar clips o quemar, ¿no? Fulgurar. Entonces, si con eso se corrige, al cirujano nos deja cambiado, colocado nuestros guantes y listo, se acabó. Pero si con la endoscopía no se puede resolver, recién viene la cirugía de emergencia. Para la cirugía de emergencia tenemos que tener estos 2 parámetros y no esperar que el paciente se ponga en malas condiciones. El primero es que cuando uno transfunde más de 1500 centímetros de sangre y no se estabiliza los signos vitales, o sea, si sigue cayendo la presión, sigue taquicárdico, no esperar más que se haga la cirugía de emergencia. O en todo caso,
si se ha transfundido ya más de 6 unidades en 24 horas y los signos vitales no han mejorado o han mejorado muy poco, quiere decir que sigue sangrando, entonces no hay que esperar más que el paciente se ponga en mala condición y debe hacerse la cirugía de emergencia correspondiente. Forrest nos regaló esta tablita para poder estar pendiente cuando han hecho una endoscopía, ¿no? Hay el 1, el 2. El 1 no significa que ha habido una hemorragia importante en chorro. Entonces, han cohibido el gastroenterólogo, pero nos dice, ha habido un vaso chisgueteando fuertemente. O nos dice, o significa que a pesar de lo que la hemostasia que ha tratado de hacer, sigue cayendo una pequeña cantidad de sangre. Entonces, en estos dos casos, la recidiva de sangrado masivo es alto, 55%. O sea que los cirujanos tenemos que estar muy pendientes. Tiene que estar monitorizado el paciente. En el Forrest 2A y 2B, en el 2A nos dice hay un vaso que está latiendo, lo he visto pero no lo he tocado. O nos dice hay un coágulo adherido, pero he preferido no tocar. Son recidivas altas, hay que estar pendiente. Pero si nos dice, bueno, hay un punto ahí, es un coágulo ya medio marroncito, ya está adherido, ya pues tranquilo. O si nos dice ya hay fibrina. Entonces son los dos últimos, es muy raro que recidive. Pero los dos primeros y el 2A es altísimo y hay que estar pendiente. Eso significa, esa es la interpretación de esta clasificación de Forrest. El tratamiento puede ser tanto laparoscópico como convencional. Cualquiera de ellos es válido. No voy a decir, oye, no tengo laparoscopía y no lo puedo operar. No. Si no tengo laparoscopía, lo hago con cirugía abierta. Lo ideal sería la laparoscopía. Porque por todas las condiciones que ustedes ya saben, o lo revisaremos posteriormente. Entonces, y esta es la úlcera refractaria, ¿no? Las recurrentes, las que vienen a cada rato. Tenemos dos casos. Las que tienen el HP positivo. HP positivo, no cumple el tratamiento. Se le dice 10 días, tomó 5 días, se sintió mejor, abandonó el tratamiento. O es resistente, ¿no? O un régimen de tratamiento inadecuado, 5 días. ¿No? Entonces, estos casos hay que evitar. O cuando el HP es negativo. También hay lo que se llaman los falsos negativos para HP. Teniendo HP, falso negativo. O los usos de AINES, todos nuestros irritantes. Y una úlcera gigante, ¿no? Entonces, estas cosas hay que tener presente, porque va a recidivar si no corregimos adecuadamente. Entonces, acá hay un resumen. Patologías que corresponden son úlcera péptica, gástrica, duodenal. Y existe una úlcera que es la del síndrome de Zollinger-Ellison. Este es por la presencia de un tumor. Estos dos primeros los revisaremos y este último lo dejaremos al oncólogo que nos explique bien. Los dos primeros involucran todos los factores que acabamos de revisar. Entonces tenemos la úlcera péptica gástrica, ya la particularidad de la úlcera péptica gástrica. Primero, etiología multifactorial, daño de mucosa por todos los factores que hemos descrito. O disminución de la secreción en las gastritis atróficas en las personas de tercera edad. La patogenia. Lo que acabamos de escribir lo vamos a repasar. Deterioro de mucosa por los AINES, por la aspirina, el alcohol, etc. Todos los factores irritantes que hemos mencionado.
También por la presencia de glicoproteínas que alteran la viscosidad o la retrodifusión de hidrógenos, o sea, de la acidez gástrica. Entonces, todos estos van a producir úlcera péptica gástrica y, por supuesto, si hay una vasoconstricción local en aquellos pacientes que son estresados o en aquellos pacientes que fuman constantemente. El tabaco es estresante también. O en aquellos que tienen la motilidad gástrica disminuida. Esa es la patogenia de la úlcera péptica gástrica. Lo que corresponde a la clínica, es muy difícil diferenciar la benigna de la maligna. Por eso es que cuando encontramos una úlcera péptica perforada, debemos hacer el primero y el segundo paso. Entonces, a pesar que se sabe que la malignidad es poco frecuente, pero lo que no sabemos es a quién le toca. ¿Será a este paciente? ¿Será el de mañana, el de pasado? No la sabemos. Entonces, ¿quién se saca la tinta? Y la clínica, la manifestación de las úlceras pépticas son por episodios. Mejoran, empeoran, toman su pastillita, y bien, por eso que dijimos que los pacientes que vienen con úlcera péptica complicada ya tienen por lo menos 2 años o más de la úlcera. Inclusive la sintomatología no nos ayuda porque no es muy florido, no es que hay el dolor que no soporto. Generalmente el paciente identifica que está mal y va al hospital cuando hay dolor, si no, no va. Entonces generalmente el dolor es en epigástrico y en este caso inmediato a la ingesta. Termina de comer y le duele, que es diferente el dolor en la úlcera péptica duodenal, que generalmente es cuando el estómago está vacío y es en las noches. Puede haber pérdida de apetito, pérdida de peso y las hemorragias microscópicas. En los asintomáticos, o sea, los que no tienen síntomas, mira, ¿con qué van a debutar? Con perforación o hemorragia digestiva alta, hemorragia invasiva. Aún podemos encontrar fístulas que nunca las sospechamos. Del 8 al 20% de los pacientes complicados necesitan cirugía de emergencia. Y la hemorragia generalmente se presenta en las personas de edad avanzada y la complicación más frecuente es la perforación. Y las úlceras que son grandes se asocian a mayor mortalidad. Johnson nos hizo esta clasificación de la úlcera péptica gástrica y aún antes de conocer la fisiopatología de Lainez, pero que vale, esta clasificación nos ayuda no solamente para el diagnóstico, sino para el tratamiento. Si ustedes ven acá tenemos 5 tipos de úlcera péptica según Johnson. El primero es este de acá, que es el mayoritario, la úlcera en la curvatura menor, pero con una característica importante, nivel de acidez normal. El segundo es la úlcera en el estómago y en el duodeno, o sea, curvatura menor y duodeno, pero cuya característica es el nivel de ácido aumentado, ¿no? Y el tercero es prepilórico y también con la característica del nivel de ácido aumentado. El cuarto es en la curvatura menor pero alto, arriba, con un nivel de ácido normal. Y el quinto generalmente se debe a AINES, puede ubicarse en cualquier del lugar del estómago y con un nivel
de ácido normal. ¿Y por qué es esto? ¿A qué nos va a llevar esto? Nos va a llevar al tipo de tratamiento. No va a ser lo mismo el tratamiento cuando tiene nivel de acidez normal o aumentado, porque acá tenemos que quitarle la acidez. Entonces, el diagnóstico, historia clínica, por supuesto bien hechecita, ¿no? Nos tomamos bastante el tiempo, confirmar si hay Helicobacter pylori o si ha sido erradicado, si ha sido controlado, que no haya malignidad y que haya eliminado el aire. Todo esto tenemos que preguntarle, tenemos que ser incisivos de diferentes formas. No le vas a preguntar qué tomas AINES, porque el paciente no sabe qué es AINES. ¿Qué medicamento tomas? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué momento? Y para el diagnóstico de imágenes nos va a ayudar pues, la radiografía de estómago duodeno de doble contraste. En esto podemos ver la úlcera perfectamente, pero no podemos tomar la muestra, no podemos descartar que no sea una neoplasia. En cambio, en la endoscópica, es visión directa, se toma biopsia y el anatomopatólogo o el patólogo nos va a decir que se trate solamente de la úlcera péptica o tiene Helicobacter pylori o tiene o no tiene cáncer. Esa es la ventaja de la endoscopia. Y luego también se puede hacer el diagnóstico en un aspirado con sonda nasogástrica del contenido gástrico. Se aspira su contenido, se manda al laboratorio, lo centrifugan y lo mira si hay células neoplásicas. Se llama Western blot, no es Bolt. Pónganle por favor la L adelante de la O. Ahí están los medios diagnósticos, ¿no? Úlcera. Imagen por sustracción. O sea, este es el estómago y la imagen, el estás de contraste está en la pared gástrica. Imagen por... Así hacíamos el diagnóstico nosotros del año 90 para atrás, ¿no? Porque no teníamos la famosa endoscopía. Otra imagen. Y el jugo gástrico. Y ahora pues es fácil, ¿no? Ahora la endoscopía nos dice el tamaño, la característica, los bordes, si está infiltrado o no está infiltrado, etcétera, etcétera. Mucho más ventajoso. Entonces, vamos al tratamiento. Nos vamos a acordar de esta imagen, de la clasificación de Johnson. Hemos dicho que el 1, el 4 y el 5, nivel normal. El 2 y el 3, nivel de acidez aumentado. Entonces, ahí va a diferenciarse el tratamiento. El 1, o sea, el de curvatura menor, la desventaja está asociado bastante a ser maligno. Tiene ácido normal, entonces ahí se puede hacer una recesión en cuña, suele ser curativo, y si no, se hace una gastrectomía tipo Billroth 1 o Billroth 2. En el 1 y en el 4, también nivel de ácido normal, no requiere vagotomía. Acá tampoco. Y también se hace gastrectomía Billroth 1 o 2. En el 2 y 3, donde tienen el nivel de ácido aumentado, no se hace Billroth. Se hace gastrectomía asociado a vagotomía, porque tenemos que reducir la acción de la acidez. Y el 5, ácido normal, por lo tanto, tampoco necesita hacerle vagotomía, sino la operación de Billroth 1 o 2. Entonces, en resumen, 1, 4 y 5 no requiere vagotomía, porque la vagotomía reduce la acidez gástrica. Poco de algoritmo para vigilar la úlcera gástrica, tomar la biopsia, si es sin cáncer, tratar con inhibidores de la acidez,
Sí, y hay que repetir, si hay HP, por favor, repetir la endoscopía, no hay que tenerle miedo. Si está curado, vigilarlo. Y si es persistente, habrá que hacer el biopsia otra vez, con otra nueva endoscopía. Y si es un adenocarcinoma, el tratamiento ya es diferente. Cuando está complicado, tenemos tres, ¿verdad? La obstrucción, derivación quirúrgica, previa biopsia, cirugía electiva. La perforación es emergencia. Puede ser antrectomía, etcétera, etcétera. Todo lo que corresponde a la perforación que acabamos de explicar. Y en la hemorragia, por supuesto, hay que parar la hemorragia y suturarla. El tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica gástrica, ¿qué indicaciones tiene? Primero, cuando la úlcera no cierra luego de 8 o 12 semanas de tratamiento médico. O sea, 2 meses y más. O cuando recurre. Se ha curado, volvió a recurrir. O cuando se complica, generalmente perforación y hemorragia. Y acá el resumen, ¿no? En las úlceras pépticas gástricas tipo 1, 4 y 5, ¿qué dijimos? Bilrotuno, Bilrot2. Bilrotuno cuando hay una resección más o menos 50-60% del estómago. Y Bilrot2 es cuando es mayor. Ahora, ¿qué significa cada uno de ellos? Acá está. Bilrotuno, se ha resecado una pequeña porción de ano. Muy bien, han suturado lo que, porque era muy grande, y han anastomosado, o sea, han unido, porque se llama anastomosar, el muñón gástrico, el resto del estómago, al duodeno. Quiere decir que la fisiología alimentaria va a seguir su curso normal, como era antes. Solamente hay una pequeña porción de antro que se ha retirado. Cuando se habla de Bilrot2, esta fisiología se pierde. Ya no hay comunicación del estómago con el duodeno. Acá está. Por alguna razón, o fue muy grande la resección, o no se puede movilizar duodeno, entonces no alcanza para hacer anastomosis. Se cierra el muñón, se levanta y hay uno y se sutura al resto del estómago, Bilrot2. O sea, el alimento ya no va por acá, sino pasa directamente a Yeyu. Ese es el Bilrot2. Esos conceptos ustedes tienen que acordarse muy bien como médicos generales. Ya la técnica ya cuando sean residentes o cuando sean cirujanos. Entonces, también debo manifestarles que hay una confusión a veces cuando ustedes lean los libros en estas imágenes que están viendo. Me pueden decir, ¿y cuál es Bilrotuno? Acá todos son Bilrotuno, todos. Lo que pasa es que uno lo suturó en la parte superior y lo recordamos porque lo tenemos presente. Otro en la parte inferior con otro nombre. Otro lo suturó en la cara anterior, etcétera, etcétera. Entonces, todos ellos es Bilrotuno. Lo importante es saber que el contenido gástrico está pasando por el duodeno. Es el Bilrotuno. Hay que tomar un poquito de agua. Bilrot2. Igual. Ustedes van a decir, ¿y ahora cuál es Bilrot2? Todos. Toditos. Pero hay una observación acá. Todo el intestino está por delante del colon. Y las variedades de anastomosis y el nombre de cada uno de ellos. Esto se llama Bilrot2 precólico o antecólico. Y para complicar la vida a ustedes, no a nosotros los cirujanos, ahora hay otro que se llama el retrocólico. O sea, se hace una incisión entre el colon y el mesogastrocólico y se pone por detrás del colon. Y todas estas variedades, si lo recordamos, quienes lo hicieron por primera vez, ahí está. Pero es Bilrot2, porque no entra en comunicación el estómago con el duodeno.
Luego, aparece, este tipo de anastomosis van a tener complicaciones, por ejemplo, el síndrome del asa ciega, que más abajo va a estar escrito, pero se lo voy a explicar de una vez. Síndrome de asa ciega. ¿Ustedes creen que esta transición de alimentos de contenido duodenal va a ser fácil? ¿O es que se va a formar acá una especie de detenimiento de la función? Se va a detener. Por eso se llama síndrome de asa ciega, va a producir dolor, va a producir distensión, etc. Ese es el síndrome de la asa ciega. Y el otro problema es la úlcera alcalina o del muñón de anastomosis. ¿Por qué? Porque la bilis va a llegar al estómago. Y recuerden lo que decía hace un rato, ¿no? La bilis es enemigo del estómago. No puede entrar bilis al estómago. El alcalino es peor que el ácido. Entonces, esa es la otra complicación. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Brown? Brown vino otro inteligente, dijo, no, pues por esto yo lo puedo resolver. ¿Y cómo lo resuelvo? Muy bien. Le voy a hacer un huequito abajo, a 20, 30 centímetros de ambos lados, y lo voy a suturar y voy a hacer un bypass. O sea, el alimento ya no, el contenido duodenal ya no llega al estómago, sino simplemente por acá pasa bien. Entonces, los alimentos que vienen de acá ya se van a juntar con el contenido duodenal, o sea, pancreático, biliar, en el hígado. Pero ya no va a hacer daño al estómago. Entonces, estas son las secuencias de las correcciones del Billroth 2. Hay otra técnica que es el Iderux, muy grande, no se puede hacer IE1, entonces cómodamente lo que se hace es una sección del IE1, más o menos a 30 centímetros del ángulo de Treitz, la parte distal se tracciona, se jala y se anastomosa al muñón gástrico. Y el proximal de IE1 que quedó lo vamos a anastomosar bien lejos. Y la Y, por eso se llama Iderux. Acá están las complicaciones que les he mencionado y vamos a ir cada uno. Diarrea, por supuesto, porque la digestión se hace difícil, el estreñimiento también. El dumping. El dumping, ¿qué es el dumping? Acá el sentido común que dice, ¿qué pasaría acá cuando ingieres alimentos? ¿Va a hacer algún proceso gástrico? Nada. Se va a pasar todo, inclusive va a ser un síndrome de asa ciega severísimo, porque han anastomosado toda la sección gástrica al hígado. Entonces, cuando esto ocurre, el dumping es cuando el contenido, el alimentario que hemos ingerido, pasa totalmente, es hiperosmolar, pasa directamente al ilio y se comporta como es hiperosmolar, ¿qué va a pasar? Va a jalar agua. ¿De dónde va a jalar agua? Por supuesto, del intravascular. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a comportar como si fuera un shock hipovolémico. A eso se le llama dumping, que hay el tardío y hay el inmediato, que es inmediato después de 2 o 3 horas. Pero es porque jala líquido del intravascular para compensar la hiperosmolaridad del intraluminal. Y eso pierde agua del líquido del intravascular y se va a comportar como si fuera un shock hipovolémico. Entonces, técnicamente la recomendación de los cirujanos para hacer esta anastomosis siempre nos decían 2 deditos, o sea, solamente acá. Y esto lo cierras, esto no lo juntes, solamente acá. 2 deditos de orificio. Entonces, el estómago va a tener tiempo para poder procesar por lo menos un 50 o 60% y no se produzca un dumping inmediato. Entonces, ¿qué más? Gastritis alcalina por lo alcalino, por el jugo biliar. La úlcera recidiva también, pérdida de peso, porque generalmente pues, es un paciente con úlcera
con este tipo de gastrectomía ya no come, ya no se nutre adecuadamente. Esteatorrea, que es deposiciones con grasa. La grasa no se metaboliza. Anemia, por lo que hemos comentado. Y dehiscencia de anastomosis, o sea, se suelta la sutura. Y el síndrome del asa aferente, lo que les contaba, cuando hay una detención en la progresión del contenido. El síndrome del asa aferente, lo que acabamos de comentar, la gastritis alcalina es por el reflujo de alcalino y el famoso dumping, ¿no? Que también ya les comenté. Este es el síndrome solamente para mencionar el Soering-Ellison, que no es tema nuestro, pero hay que tenerlo presente. Entonces, este es una hiperacidez, una secreción abundante, normal de secreción gástrica es acidez es de 100, en este caso llega a 1000. Entonces, esto hay que tener presente. Radiológicamente, miren, una hipertrofia con su tumorcito. Las particularidades de la úlcera péptica duodena. Primera porción en su mayoría. Solamente un 5% por lugar. La etiología más frecuente, aumento de la secreción ácido-pepsina. Por eso es que el tratamiento en úlcera péptica duodenal es diferente. Acá, nuevamente remarcando que el 95% de la úlcera duodenal está presente en el Helicobacter pylori, y otra de las causas frecuentes siempre será el uso de aire. En lo que se refiere a la patogenia, esto es diferente al gástrico. Esto es por aumento del ácido clorhídrico, por hiperplasia. Hiperplasia, recuerden que es hiperplasia, aumento de células parietales. Entonces hay aumento exagerado de la gastrina. O hay falla en el mecanismo inhibitorio de la liberación de la gastrina, en el antro. O la hipergastrinemia, o el aumento de pepsinógeno, o un vaciamiento gástrico aumentado. No hace digestión en el estómago. El duodeno tiene diferentes mecanismos de defensa que el estómago. ¿Quién defiende al duodeno? La alcalinidad, el bicarbonato del páncreas. Y la bilis, que es diferente a la del estómago. Entonces, cuando hay deterioro de la resistencia de la mucosa duodenal, se lesiona el epitelio. Otra vez viene el Helicobacter pylori. Sintomatología igual que en el anterior, que en el gástrico no muy florido, sigue el dolor en el epigastrio, pero mayor en la noche, cuando el estómago está vacío, cuando ya pasó la digestión. Y mejora al ingerir alimentos o agua. También puede ser episódico igual que el otro. En este caso empeora con el estrés, porque el estrés condiciona a que se produzca más jugo ácido, ¿no? Más ácido clorhídrico. Entonces, a veces se hace constante y en este caso puede indicar que hay una lesión profunda. Podemos identificar un dolor referido hacia la espalda, si somos muy minuciosos, sobre todo si hay una penetración al páncreas. O ya cuando es tarde, pues cuando hay una irritación peritoneal, cuando ya se perforó. Y generalmente, igual que la gástrica, acuden al médico cuando ya tienen muchos años de la presencia de la úlcera. Diagnóstico, como siempre, historia clínica, los laboratorios, no hay nada importante. La radiografía, igual se puede hacer radiografía de contraste, doble contraste. ¿Y quién nos va a ayudar mejor? Como siempre, nuestro amigo endoscopía. Nuestro amigo endoscopía ha revolucionado la medicina, no solamente como diagnóstico, aún como tratamiento. Porque esta endoscopía va a ser la biopsia, nos va a descartar el HP y la malignidad. Entonces,
Esa es la ventaja de la endoscopia. La radiografía, un duodeno, mira, igual, por sustracción, úlcera. Y en la endoscopía, mire, una úlcera sangrante. En el tratamiento, resumo. En la úlcera péptica gástrica, hemos dicho que es Billroth 1-2. En el tipo 1, 4 y 5. Y cuando se trata del 2 y el 3, porque tiene nivel ácido alto, es gastrectomía más vagotomía. En cambio, en la úlcera duodenal, todas son vagotomías, asociado a cirugía complementaria, dependiendo de qué vagotomía se trate. Esa es la diferencia. Algunas úlceras pépticas especiales, como la de Cushing, estas úlceras se pueden presentar cuando hay una lesión del sistema nervioso, hay mucho estrés y encontramos úlceras. O la de Curly es cuando generalmente es por estrés, una persona estresada, ¿no? Tiene un problema que sea familiar, se estresa y va a ser úlcera. Se llama úlcera de Curly, como nombre propio. Entonces, si estamos diciendo de que el tratamiento de la úlcera péptica duodenal es vagotomía, entonces tengo que revisar la vagotomía. Obligatorio. El nervio vago viene alrededor del esófago, como si fuera una telaraña, alrededor del esófago. Más o menos de 5 a 7 centímetros de cardias, se agrupa en dos troncos. El vago posterior o derecho y el vago anterior o izquierdo. Pasa al abdomen y en el abdomen estos dos troncos van a dividirse en dos ramas principales. La rama, el vago anterior o izquierdo, se va a dividir en nervio de la tariet izquierdo o anterior y una rama hepática, que inclusive va a ir a la vesícula. A este mismo nivel, a la misma altura, el vago posterior se va a dividir en el nervio de la tariet posterior o derecho y el nervio celíaco. La rama celíaca que va a ir al ganglio celíaco que está en la parte posterior del abdomen. ¿Y por qué es importante este reparo? Porque de eso va a depender la vagotomía. Ustedes cuando revisan van a encontrar un nombrecito que se llama el nervio criminal de Gracie o nervio asesino de Gracie. Esto es cuando en la rama posterior o derecho se organiza y pasa desapercibido generalmente hacia la parte anterior del fondo gástrico. Y cuando se ha hecho una vagotomía, este nervio se queda. Y es el enemigo y es casi digo una lisura, pero es el enemigo, es lo malo para la cirugía y falla quirúrgica, porque se quedó este nervio. Por eso se llama nervio asesino. Ambos nervios de la tariet, ambos van a terminar en la pata de cuerpo, tanto el anterior o izquierdo y el posterior derecho. O sea, va a estar adelante y atrás, que van a inervar el antro pilórico, el antro pilo. Entonces, ese es importante tener en cuenta porque en eso va a depender la vagotomía. Espero que hasta acá nos están entendiendo. Entonces nos vamos avanzando. Esta es la explicación, como están grabando, para que lo lean, para que tengan presente todo lo que les acabo de explicar está acá, ¿no?
Todo lo que acabo de explicar está escrito acá. Si sigo avanzando, es lo mismo, ¿no? El ramo celíaco, el nervio posterior, con su latariet posterior y su nervio de Gracie, ¿no? El otro igual, el anterior, a la misma altura. O sea, más o menos para remarcar lo que estamos explicando en esta imagen, creo que es la más clara, ¿no? Más clarísima. Entonces, cuando se habla de vagotomía, ¿qué se hace? ¿Qué significa? Es la sección del nervio. O sea, va a quedar la inervación va a quedar interrumpida, va a haber una denervación. De donde hemos seccionado hacia la parte distal, y ya no hay estímulo nervioso, por lo tanto, va a afectar todo lo que está distal después de la interrupción. Y se conocen 3 grupos de vagotomía: la troncular, la selectiva y la ultraselectiva. Estas dos van a afectar el nervio de pata de ganso. Por lo tanto, van a necesitar cirugía complementaria. Y el tercero, el ultraselectivo o celular, no necesita cirugía complementaria. Y vamos a revisar, pasar a revisar lo mismo. ¿Cuándo se hace vagotomía? Por supuesto, en la úlcera duodenal, en todas. En la gástrica, en el 2 y en el 3. Cuando hay falta de respuesta al tratamiento conservador. O sea, úlcera gástrica durante 2 años. Cuando hay intolerancia al fármaco de tratamiento. Cuando el paciente dice no quiero tomar, hay que operar. O cuando recurre. O cuando se perfora o cuando hay hemorragia. Esas son las indicaciones de la vagotomía. Vagotomía troncular. Todo lo que está escrito acá se los voy a explicar acá, en esta imagen. ¿Recuerden de la división de las 2 ramas? La anterior se divide en hepática y la tarieta anterior, la posterior en la tarieta posterior y en la rama celíaca, a la misma altura. En la vagotomía troncular se va a seccionar por encima de las 2 divisiones, por encima. Por lo tanto, va a quedar sin inervación todo lo que está en amarillo. Va a quedar sin inervación parasimpático, sin inervación motor, el hígado, la vesícula, todo el territorio esplácnico, porque recuerden que esta ramita que va al plexo celíaco va a inervar no solamente al plexo, sino a todo el intestino. Entonces, es una vagotomía que va a producir varios problemas serios. Además, va a producir una estenosis del antropilo. ¿Por qué? Ya no hay el motor, ya no hay el dilatador, solamente hay el constrictor. Entonces, ¿cómo va a pasar los alimentos? Este es un saco sin inervación y sin salida. Por eso es que acá tenemos que hacer la cirugía complementaria para mejorar esta salida. Esa es la vagotomía troncular. Ahí les voy a pasar una imagen más o menos para mostrarles dónde está la división. Se nota con mucha sutileza y con buena voluntad. Este es el prípromo menor. Va a esqueletizar el esófago. Identificar los nervios vagos. Primero van a identificar el posterior. No tiene el post por si acaso.
Cuando ubican el nervio vago, lo van a pintar de amarillo. Ahí ya se ve al fondo. Y lo van a pintar de amarillo. Primero el vago posterior. Todavía falta. Ahí está, al fondo ya se ve. Tiene que liberar un poco más. Esto por sacar cirugía laparoscópica. Ese es el vago, ahí está. El vago posterior. Mira, ahí está el vago posterior. Este se va a dividir en la tariet posterior y en el ramo celíaco. Ahí está la división. Si ustedes pueden fijarse cuando tracciona para abajo, lo van a ver. Se ve mejor en el anterior. Pero acá cuando colocan el clip es este es un clip, es una especie de grampa. Siempre hay que retirar una porción, la naturaleza. Aquí abajo se ve un poquito, no tanto, pero en el anterior vamos a ver mejor. Hay que retirar una porción porque la naturaleza es tan sabia, porque se reinerva. Entonces el posterior. Ahora va a ubicar el anterior. Ahí van a ver con más claridad, un poco mejor la división. Esta es la anterior. Cuando levanta, cuando dice que eso, van a ustedes tratar de lograr, ¿ver? Ahí está, ¿ve? Acá está. Ahí está la división. Esto se divide en hepático y la tarieta anterior. Ahí se ve, ¿ve? Ustedes tienen una buena voluntad, como digo, acá está la división. El hepático y el la tarieta. Cuando colocan el clip también se ve mejor. Acá, a esta altura. Acá. Que retiren, que levanten un poco y lo van a ver mejor. Ahí está, acá están. Lo malo que es muy rápido, ¿no? Ese es el clip por debajo del clip. Aquí se logra ver. Esa es la vagotomía troncular. Ahí se ve, ¿ve? Bien. Ahí. No. ¿Ah? Bien. Sigo. La vagotomía selectiva. Entonces, inicialmente la vagotomía troncular era acá. Y quedaba dañado la pata de cuervo. Luego, como esta troncular lesionaba toda la parte del territorio hepático, vesícula y los intestinos, porque también se seccionaba la rama celíaca. Entonces, otro grupo vino y dijo, no, mejor lo hago después de la división. Entonces ya no comprometía ni el hepático, ni la vesícula, ni el plexo, sino comprometía todo el estómago más la pata de cuervo. O sea, acá también había que hacer la cirugía para corregir esta obstrucción. Y la cirugía complementaria era esta, ¿no? Denervado, hipotónico, pero cerrado. Entonces, Heineck y Mikulicz lo que hacía es seccionar el píloro y sutura transversal. Entonces ya dejaba pasar el contenido, ¿no? Eso es lo que hacía Heineck y Mikulicz. Pero Finney hizo un poquito más grande y probablemente hay más suboclusión acá. Entonces él dijo, no, mejor le hago un poquito más grandecito. Amplía la incisión hacia el duodeno y al antro y hacen una comunicación más grande, o sea, un pasaje más grande. Pero viene Hábula y dice, yo no me quiero meter con el píloro, lo dejo ahí, mejor hago mi incisión en el antro, en el duodeno y hago el bypass.
Esas son las cirugías de drenaje o complementarias que se hacen después de una cirugía tróncula y selectiva. Luego aparece otro grupo y dice, yo no quiero hacer ninguna de esas dos porque son malas. Y lo que yo voy a hacer es tomarme el trabajito y ubicar cada ramita que entra al estómago. Voy a respetar las dos ramas principales, voy a respetar los dos nervios de la tariet y voy a quitar las ramas que entran al estómago hasta la cisura angular o a 6 centímetros del píloro, que es acá. Entonces, rama por rama se da el trabajito y solamente va a denervar el estómago. O sea, cuerpo y antro. Perdón, cuerpo y fondo. Antro queda enervado, no va a haber estenosis, no va a haber obstrucción y por lo tanto no necesita cirugía completa. Y acá hay una imagen mucho más bonita todavía, ¿no? Acá ya terminó de cortar todas las ramitas anteriores, acá nos está mostrando las ramas posteriores y la técnica es esta, ¿no? Agarra con dos pinzas, secciona y sutura. Y si ven acá, ya terminó la cirugía y están peritonizando. O sea, cierran todo lo que, el lecho que ha quedado, lo cierran y el nervio queda encima. Esa es la cirugía, la ultra selectiva. Complicaciones de una vagotomía, por supuesto. La atonía, pues, en las dos primeras, ¿no? En la troncular y selectiva. Disfagia a veces cuando se compromete el esófago. Alteraciones de la motilidad, de todo. En las dos primeras, del intestinal, hipotonía, inclusive el litiasis vesicular, o inclusive puede condicionarse por la disección, la hernia del gato. Muy bien, con eso termino la exposición y espero preguntas o aclaraciones o de repente aportes, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta o se han ido todos? Porque ya es de más de 1:30, ¿no? Bien, entonces muchas gracias por escucharme y nos veremos en algún momento. Buenas tardes. Gracias, doctor.